Si tú eres alguien que constantemente tiene conflictos con la mente porque todo el tiempo estás escuchando la bruma mental, vives en ansiedad, vives en estrés y sientes que esa vocecita no te deja salir adelante, quédate porque en este programa y en este capítulo vamos a estar hablando todo lo que respecta a la identificación con la mente y cómo salir de ella con el libro del poder de la hora de nuestro amado Eckhart Tolle. Yo soy Leo y suéltate la intro, Kasem. Pues ya estamos aquí de vuelta en Los Gatos También Meditan y este es nuestro primer video del año 2024. Te envío mis mejores deseos, te envío un abrazo gigantesco, espero que cumplas absolutamente todos tus propósitos y que todo lo que pasó en el año 2023 pueda ser de grandioso aprendizaje para nosotros. Estuve leyendo, bueno, ya había leído hace mucho tiempo a Eckhart Tolle con su libro El Poder de la Hora y me había impactado muchísimo la manera en la que este hombre manifiesta nuestra relación con la mente y cómo es que de alguna manera nuestra relación con la mente nos ha generado un desapego de las personas, un desapego de la naturaleza, un desapego de la vida y nos ha metido en ciertos estrés, en cierta ansiedad, en ciertos miedos y nos ha impedido vivir la vida que nosotros siempre hemos querido vivir. Sé que siempre menciono eso en cada video, pero la realidad es que yo estoy buscando ese camino que justamente me lleve a que la vida corra como motor recién ajustadito, lleno de aceitito y sin ningún problema mecánico. Bueno, pues en su libro de El Poder de la Hora, el cual te recomiendo ampliamente, Eckhart Tolle nos dice que durante 30 años y sobre todo en su periodo de adultez, él vivió en periodos largos de ansiedad donde él no comprendía el sentido de la vida o más bien creía que la vida no tenía ningún sentido y se sentía atrapado dentro de sí mismo y tuvo pensamientos de terminar con su vida como muchas personas lo hemos hecho en algún momento. Él decía que no podía vivir consigo mismo porque tenía una experiencia dentro de sí mismo muy desagradable. Sin embargo, una noche él cuenta que estaba teniendo esta conversación consigo mismo y dice, no puedo vivir dentro de mí mismo y le nació una duda. Le nació la duda de si no puedo vivir dentro de mí mismo, entonces ¿será que existen dos yo dentro de mí, uno afuera, uno adentro? ¿Será que existen dos yo? El primer yo podría ser el yo integral, el que es una esencia con el todo, y el segundo yo podría ser el mismo con quien yo no puedo vivir, dice Cartol. Entonces le perturbó tanto esta idea que empezó a pensar que uno de los dos yo que él creía que habitaban dentro de él era real y el otro solamente era algo que había creado. De pronto pareciera que al realizar esta pregunta y este cuestionamiento tan adecuado y tan oportuno en medio de su ansiedad, entonces ¿será que hay un mecanismo que está hablando dentro de mí y que no necesariamente soy yo? Que lo metió en un vórtex de pensamiento y en un vórtex, digamos, de cierta iluminación que lo llevó a simplemente entrar en una relajación profunda. Él dice que se quedó dormido, pero que todo el ambiente empezó a cambiar con este simple cuestionamiento. Y vaya, sé que suena súper fantasioso que de pronto la vida le cambie en un instante a una persona, pero aquellos que hemos ido a ceremonias ancestrales y también que hemos tenido sucesos duros, sabemos que de un día para otro podemos tener una revelación tan importante que de alguna manera nos transforme la manera en la que vemos las cosas. Él dice que despertó al día siguiente y que absolutamente todo se veía como nuevo, que de alguna manera la experiencia que él estaba teniendo ahora de la textura de su cama, el entorno que era su casa y todo lo que lo rodeaba se veía como con cierto brillo, como que empezó a sentir una sensación de amor por absolutamente todas las cosas. Él nos dice que la presión de la noche anterior, la que lo llevó a cuestionarse si había más de un yo habitando dentro de él, hizo que de alguna manera se derrumbara su ser sufriente, que esta persona que posiblemente tú te encuentres actualmente en esta situación de este sufrimiento constante, simplemente se fragmentó, se derrumbó y fue como si hubiera estado viviendo dentro de un huevo y ese huevo se hubiera roto y de pronto hubiera salido toda su esencia así a relucir de un día para otro. Nos dice que durante 2 años después de esto, él sin saber y tener idea
de qué había pasado. Se pasó pues un par de años contemplándolo todo en bancas de parque, se sentaba por horas y simplemente observaba a todos y observaba cómo la vida le venía y cómo la vida le venía a las personas y se sentía cada vez más maravillado y nos dice que el factor más importante que él pudo encontrar de esta experiencia, digamos, de iluminación, es que logró crear una desidentificación de la mente, que es de lo que en este video pues te quiero platicar un poquito más a profundidad. Y efectivamente lo primero que nos dice es que tenemos que entender que para dejar de sufrir en la vida y que para que la vida no sea tan difícil como ha estado siendo hasta el día de hoy, deberíamos dejar al ser sufriente de lado y para esto deberíamos conseguir la iluminación. Pero la realidad es que muchos hablan de la iluminación y no nos saben explicar hacia dónde va la iluminación y qué es esa iluminación y ese proceso que de pronto nos vuelve casi dioses, que la realidad es que la iluminación como tal, como un concepto un poco más simple, está dentro de todos nosotros, solamente no nos hemos dado la oportunidad de por momentos iluminarnos, como decía John C. Lilly con el Satori, ¿no? Que entraba en momentos en algunas cámaras de privación sensorial y de pronto se iluminaba por momentos. Pues Eckhart Tolle dice que podemos conseguir estos instantes y que podemos volverlo un estilo de vida, no desde el plano más religioso de la palabra ni más estricto de la palabra, sino como un estado de conciencia que nos lleva a desidentificarnos primero con la mente. Y es que le preguntaban al Buda qué era la iluminación y el Buda decía que la iluminación es el fin del sufrimiento, pero la realidad no nos da un concepto tan profundo para los que somos iletrados en torno a la iluminación. Entonces, Eckhart Tolle quiere dejarnos en este escrito un poquito más a detalle lo que significa para él la iluminación. Y nos dice que la iluminación es este estado de unión del ser con absolutamente todo y empieza mencionando esta palabra que es muy interesante, que es el ser, y que él lo define como algo inexplicable que más bien va dirigido a un estado de conciencia que se aleja de la mente y que se aleja del cuerpo, que nosotros como estos entes vivientes no somos el cuerpo que habitamos y tampoco somos la mente, y que somos una sustancia mucho más profunda que nos permite ser parte de absolutamente todo, así como parte de Dios, de la naturaleza, de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos y de absolutamente todo. El ser más profundo, y lo tengo que aclarar porque lo menciona muchas veces a lo largo del libro, es un concepto que no se puede explicar, que es como la banda que trepa cerros y fuma motilla, que dice no te puedo explicar, es una experiencia que tú tienes que vivir. El ser más profundo es un estado de conciencia que justamente cuando te encuentras en el ser, tú sabes que estás en el ser porque es un estado de apertura donde, por ejemplo, el ego se disuelve. Digo, algunas personas pues han conseguido la iluminación o mediante procesos de meditación han llegado a estos momentos de iluminación, pero todos los que hemos ingerido plantas maestras también podemos saber que llega un momento donde literalmente el ego se disuelve y este famoso me volví parte del universo, sentía que mi cuerpo eran partículas en todos lados. Pues bueno, esto es el estado de iluminación o el estado de iluminación que Eckhart Tolle nos menciona en su libro. Pero evidentemente para poder conseguir esto, nosotros tenemos que desidentificarnos del organismo, que es el bache más profundo que existe entre los estados de iluminación. Y creo que podríamos llegar a confundirnos si solo le llamamos estado de iluminación. Me gustaría más llamarlo a este estado de paz y de armonía con uno mismo para que no suene tan mamón. Eh, el organismo que nos impide llegar a estos estados de conciencia es la mente y todas las identificaciones que nosotros creamos con la mente, porque es la mente la que crea en sus capas, digamos, en sus propias capas mentales, todas estas ideas que tienen que ver con el miedo, todas estas ideas que tienen que ver con la separación. Y es que podríamos intuir que la mente también es el ego, que de alguna manera nos protege, pero no solamente nos protege. Cuando ha tomado el control de nosotros, nos frena totalmente a ir más allá y conseguir lo que nosotros siempre hemos anhelado. Sin embargo, el ser humano tiene esta tendencia a estar totalmente identificado con la mente de tal manera que ya ni siquiera nos damos cuenta de cuando la mente es la que nos está hablando. La mente tiene esta habilidad de crear pensamientos compulsivos, que es de ahí donde nacen las adicciones, por ejemplo, y también
podríamos intuir que el no poder dejar de pensar se convierte en nuestro obstáculo más grande, nuestra calamidad más grande en la vida. Y es aquí donde entra un poco la duda y la controversia de algunas personas que me dicen, por ejemplo, en sesiones, o algunos amigos me dicen, entonces meditar tiene que ver con dejar de pensar. Y la realidad es que no necesariamente tiene que ver con apagar la mente ni con dejar de pensar, sino con el flujo, sino con que el flujo de la mente y con que todas estas ideas abrumadoras y este caos mental pueda ser dirigido en un flujo como si fuera un río y tú poder arrojar los pensamientos como si fueran pececitos al río y que simplemente se vayan yendo para entrar en una mayor armonía. En la actualidad nosotros pensamos que el ruido mental es algo normal. De hecho, nosotros sabemos que las generaciones anteriores a nosotros, yo que tengo 33 años, puedo decirles que nunca escuché a mi madre ni a mi abuela decir tengo ansiedad o tengo depresión, porque era algo de lo que no se hablaba y no se había normalizado. Pero el día de hoy todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene ataques de pánico, todo el mundo se la pasa mal. Y es que hemos llegado a un punto donde hemos normalizado tanto el ruido mental que ya no nos damos cuenta que la mente ha tomado el control de absolutamente todo y de todos. Desafortunadamente para el ser humano, el ruido mental crea nuestro personaje, es decir, esta persona herida, esta persona que tiene abandono, rechazo, injusticia, esta persona vengativa, esta persona hipersensible, este hombre feminizado, esta mujer hipermasculina, nos crea imágenes mentales del futuro posible y nos mete en ansiedades increíbles, crea conceptos que ni siquiera existen y autoconceptos que nos llevan a que nuestra autoestima se rompa. También crea palabras, es decir, nos bombardea de palabras que tienen que ver más con una idea que escuchamos a lo mejor en la infancia o que escuchamos en algún momento que con lo que nosotros somos, y también crea juicios y definiciones. La mente y el ego pareciera que tiene una función en la vida del ser humano y es bloquear absolutamente todo lo verdadero. Si nosotros nos centramos en el momento, en este momento, digamos, justo en este instante, nos daríamos cuenta que lo verdadero es que nos tenemos a nosotros mismos y que dentro de nosotros sí habita un estado de conciencia y de presencia profundo que nos lleva a estar en una paz brutal. Yo lo experimento, por ejemplo, cuando corro, que logro, digamos, desapegarme de esta bruma mental y simplemente empiezo a correr y creo que entro en una comunión más armónica con todo lo que yo soy, pero lo hablaremos un poquito más adelante. La mente también puede ser vista como este muro que te divide y que se interpone y te separa de entre tú y tu yo verdadero, de entre tú y tu prójimo, de entre tú y la naturaleza, de entre tú y Dios, y más importante, de entre tú y la verdad, que es que la aflicción y el dolor ha sido una creación totalmente mental para el ser humano. Y tú puedes decirme, no, pero si hay dolor en la vida y hay gente muriendo y todo esto. Bueno, sí, pero en su gran mayoría el dolor del que yo te hablo es este dolor imaginario, por ejemplo, de tener pareja y pensar que te está haciendo infiel, por ejemplo, de tener un trabajo y pensar que todos los días te van a despedir, de dejar a la persona que amas y estar pensando que la van a asaltar o le van a hacer algo. Me refiero a este dolor mental que se crea con conceptos e ideas que la mente nos ha bombardeado durante la vida. Y es que pensar no necesariamente debería ser un problema, pero el exceso de pensamiento se volvió una enfermedad que creó o que se creó con pensamientos desequilibrados. Y muchas personas dicen, no, pero ¿cómo le voy a hacer para frenar mi mente y para parar todos los pensamientos? Pues podríamos pensar en, bueno, no te voy a decir el cómo aún, pero un ejemplo muy similar a que cuando la mente se desborda y cuando los pensamientos son desequilibrados, pueden llegar a enfermar el cuerpo. Y es que, por ejemplo, también hablaríamos de que cuando el cuerpo empieza a tener proliferaciones celulares y no se puede controlar, esto también genera enfermedades. Entonces, la mente cuando está llena de bruma y llena de pensamientos, nos genera exactamente lo mismo que estos variaciones en el cuerpo que pueden generar tumores, por ejemplo, o otras enfermedades. Evidentemente, nosotros podríamos pensar entonces,
si la mente me está metiendo toda esta bruma, todas estas ideas, me está enfermando, yo debería apagar la mente, desidentificarme de la mente para siempre y sacarla de mi vida. La realidad es que no, porque la mente es una herramienta increíble de trabajo para el ser humano cuando nosotros tenemos cierto dominio, control, pero más simple que dominio, control, yo lo llamaría como subirte a un auto y que ese auto sea la mente y yo decidir cuándo frenar, cuándo acelerar, cuándo girar, cuándo meter primera, segunda y demás, ¿no? Entonces, la mente como un mecanismo que no se vuelve autónomo y que todo el tiempo me está bombardeando de ideas, creo que es un mecanismo que es súper útil para absolutamente todos. Sin embargo, el tema de la actualidad es que nosotros no nos hemos dado cuenta que nosotros nunca hemos utilizado la mente como si fuera un auto que me lleve hacia donde yo quiero llegar, sino más bien la mente me ha utilizado a mí todo el tiempo, pues, ¿para qué? Para que yo no llegue a ir más allá de mis límites, porque la misma mente y el ego, ya lo hemos hablado en otros videos, es como este freno que nos impide ir más allá porque tiene miedo de que suceda algo, tiene miedo de que nos salgamos de la zona de confort y de descubrir que hay una versión de nosotros todavía más profunda con muchos más huevos, con mucha más garra y mucho más conectados con la vida. Justamente toda esta bruma mental, todas estas ideas que te están bombardeando todo el tiempo, la bruma, el engaño mental, te ha hecho pensar que tú eres la mente. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que si prestas atención un segundo a esa vocecita que está dentro de ti, ni siquiera suena con el timbre de voz con el que hablamos nosotros con otros humanos? Entonces, la mente es un artefacto que no soy yo. Y de repente yo me estoy hablando mal y diciéndome, nada, no lo vas a conseguir, no tienes talento, no eres suficientemente bueno. Y pienso que la mente es un mecanismo que es tan profundo en mí que me identifico con ella y empiezo a creerle a la mente. Entonces, toda esta bruma mental y los pensamientos desequilibrados nos han contado una mentira enorme. Y esa mentira es que yo soy la mente. Sin embargo, lo que dice Cartol es que deberíamos diferenciar entre la mente, el cuerpo y lo que es el verdadero ser, que es lo que nosotros somos. Algunas personas tienen la creencia de que por resolver algunos problemas cotidianos, es decir, cómo consigo dinero, un crucigrama, cómo construyo una fábrica, cómo construyo un aeroplano o cómo construyo un barco o una ruta para navegar, yo estoy utilizando la mente en favor mío. Sin embargo, no es así, porque a la mente lo que le encanta es meternos en conflictos y resolverlos. Es muy curioso este mecanismo de la mente. La mente también tiene como le encanta estar resolviendo algunas cuestiones de conflicto para mantenerse activa y viva según la mente. Básicamente podríamos pensar que la mente es como un espíritu chocarrero que nos tiene totalmente poseídos y que el principio principal, valga la redundancia, de la libertad es hacerme consciente de que yo no soy la mente. Y saber que yo no soy la mente me va a poner en una posición un poco incómoda porque al darme cuenta que yo no soy la mente, entonces voy a poder observar a la mente como si fuera una entidad totalmente ajena a mí. Y para muchas personas esto es abrumador. Ni siquiera se han tomado el tiempo de pensar durante sus meditaciones que esa voz no les pertenece, porque si se hicieran conscientes de que esa vocecita no les pertenece, ellos podrían salir de ese espacio y observar en tercera persona, perdón, esta entidad que les está hable y hable y hable y metiendo ideas y podrían no gancharse de la misma mente. Y es que también pensamos y sabemos que el pensamiento como tal, todas estas ideas que se generan en la mente, solo son una parte minúscula del gran mecanismo que realmente nos representa y nos manifiesta la mente. Y que poder observar este pensamiento nos va a otorgar poder sobre la mente. Observar el pensamiento es exactamente igual que tomar el volante y tomar las velocidades de ese auto y empezar a dirigirte hacia donde tú quieres. Y es que para descubrirnos viviendo en un estado de éxtasis, de belleza, de felicidad, de amor y de paz, digamos, y de total calma, debemos ir a una capa mucho más lejana y más profunda de este mecanismo que es la mente, porque este estado de conciencia
no se encuentra en la mente, sino en un lugar todavía más profundo. Como les decía, la mente siempre nos va a condicionar mediante sus protecciones que son basadas en imágenes, sensaciones, sonidos, impulsos, historias de nuestro pasado, porque la mente siempre va a estar enteramente ligada a la experiencia que hemos preprogramado en nuestro inconsciente. Ahora aquí podríamos entrar en algunas cuestiones muy profundas. Dentro de la mente no solamente hay programaciones de mi infancia, sino también de mi árbol transgeneracional y también hay memorias de otras vidas que más que vidas pasadas, a mí me gusta llamarlas vidas simultáneas. Entonces hay algunas memorias que nosotros debemos observar delicada y a perfección mente para poder, digamos, desidentificarnos de absolutamente todo eso, ¿no? De repente nosotros tenemos una fobia o un coraje, algo, y no tenemos ni idea de dónde viene eso y puede venir de otros espacios y bastaría con observarlo, no identificarme con lo que la mente me está diciendo para empezar a trascender estos mecanismos, estos vehículos de conciencia. La mente siempre nos va a llevar a prejuzgar el presente basado en las experiencias del pasado, por eso les decía de repente las memorias transgeneracionales son muy importantes, pero pensemos en nuestra experiencia desde niños. El presente casi siempre es juzgado por el pasado, perturba o distorsiona el presente, mi historia del pasado, y automáticamente va a impactar en mis futuros posibles porque pensamos desde la enfermedad y desde el sufrimiento que algo puede cambiar en el presente y en el futuro y eso no es así. Cuando permitimos que lo que rija mi vida y mi presente es esta mente con sus ideas del pasado, de la miseria que viví, de la tortura que viví, de todo el dolor que viví, mi vida jamás va a cambiar. Y el secreto, que no es tan secreto y que no es tan difícil, pero que nadie hace para liberarnos de este mecanismo de la mente, literalmente consiste en tomarnos el tiempo de observar los pensamientos que son patrones repetitivos. Siéntate y ponte a pensar cuáles son, más bien ponte a percibir cuáles son los pensamientos que tienes día a día. Por ejemplo, a alguien que le cuesta trabajo, que le vaya bien en el dinero, posiblemente los patrones de pensamiento que tenga son de escasez todo el tiempo. De es muy difícil tener dinero, es muy difícil que yo consiga trabajo, es muy difícil que me vaya bien en la vida. Y también, por ejemplo, las personas a las que les cuesta conseguir pareja y que ya tienen cierta edad y dicen, no, pues ya quiero conseguir pareja, pónganse a visualizar cómo la mente les ha vendido la idea día a día de que entre más pasa el tiempo, ustedes menos van a conseguir una pareja. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es analizar fríamente, sin engancharnos de nada, esos patrones repetitivos que nos dice la mente. A mí me gusta muchísimo cuantificarlo absolutamente todo, entonces cuando yo trato de hilar cosas o trato de bajar este plano de información, literalmente lo escribo. Entonces sería muy interesante que tú día a día vayas escribiendo qué patrones de la mente se van repitiendo porque entre más los observamos y no nos ganchamos de ellos van a empezar a ceder. Porque acuérdense que lo que nunca hacemos es luchar con la mente porque la mente nos puede pulverizar. La mente es un organismo muy potente. Lo único que hacemos es observar y no identificarnos con lo que nos está diciendo. Tenemos que observar sigilosamente lo que está pensando. Podríamos imaginarnos que somos unos chismosos, ¿no? Que estamos ahí pegando la oreja del otro lado de la puerta, observando el chisme. Sin embargo, deberíamos observar y escuchar lo que nos dice la mente solamente como si fuéramos testigos de un hecho que se está dando. Los testigos no se involucran, solo ven que está pasando un suceso, no opinan, posiblemente de alguna manera sientan algo, pero no se ganchan al suceso, solamente están siendo testigos del suceso. Nos dice Eckhart Tolle que es muy importante no ejercer juicios cuando la mente nos diga algún pensamiento, no condenarnos porque de repente la mente nos trae pensamientos pues medio sucios, ¿no? Medios cochinones y si nosotros nos identificamos con eso decimos, ay Diosito, pensé muy mal y ahora soy muy malo, castígame por favor. Entonces no debemos hacer juicios, no debemos condenarnos y lo más importante es que no debemos anclarnos de cualquier idea que nos trae la mente. Si simplemente la dejas pasar en conciencia en tu día a día, ese pensamiento se va a cansar de repetirse y simplemente va a desaparecer. A todo este proceso lo llamamos el proceso de la presencia.
hacerme presente es ser testigo del nacimiento de cada uno de mis pensamientos y que este proceso me acerca a un estado de conciencia todavía más profundo porque estoy presente en este instante viendo cómo todo a mi alrededor está sucediendo y cómo la mente está creando la realidad y cómo la mente está creando pensamientos y demás. Es súper importante que no nos ganchemos de los mensajes que nos da la mente porque justamente el Kybalión dice, todo es mental. Todo el universo se está creando mediante este mecanismo que puede ser brutalmente devastador o también puede ser creador de realidades que nosotros queremos. Lo primero que tenemos que hacer es desidentificarnos de todo lo que nos lleva al dolor, al drama, al sufrimiento y a que la experiencia sea poco grata. Lo único que tiene, digamos, el pensamiento a su favor es que si logra ser tan potente que te identifica con eso, lo tienes perdido absolutamente todo. Yo he escuchado miles de veces a personas decir, soy acompañado de algo horrible, es que soy un holgazán, es que soy inútil, es que soy burro, y me lo han dicho llorando. Eso nada más es una identificación de la mente. Si tú permites que la mente venga y diga, eres tal, yo por ejemplo le pongo de ejemplo a algunos pacientes, si yo te digo que eres tonto, pues posiblemente simplemente digas, pinche Leo, no, ni me conoce, entonces no me lo voy a tomar en serio. Lo mismo pasa con la mente, cuando logramos ver que la mente es un organismo ajeno a mí y que yo puedo empezar a crear mi realidad mediante desidentificarme de todo lo que la mente me dice, voy a empezar a ganar a pasos agigantados en mi proceso de la creación. Y es que mucha gente nos enseña a manifestar la vida y nos dice, no, es que todo es mente, solo ponlo en tu mente y va a ser muy sencillo que crees tu realidad. Pero nadie nos habla de que antes de poner la vida que queremos en nuestra mente, tenemos que desidentificarnos de la vida vieja que la mente nos está contando. El chiste es ponerle un punto final al pensamiento involuntario y al pensamiento compulsivo. Te lo voy a repetir para que no se te olvide. La clave está en ponerle punto final al pensamiento compulsivo y al pensamiento involuntario, todas estas cuestiones que no tienen que ver contigo. Al final nos daremos cuenta que cuando nosotros tenemos esta conciencia de no anclarnos al pensamiento, vamos a empezar a tener pequeños lapsos de lo llamado no mente. Y tener momentos de no mente, vamos a poder empezar a conectarnos con todo lo que realmente es el ser y desidentificarnos de todo lo que no es. El estado de no mente evidentemente está acompañado de la quietud y de la paz y nos dice Eckhart Tolle que los estados de no mente evidentemente son estados sin ego, donde este mecanismo no nos viene a decir mediante el miedo, mediante las creencias limitantes y mediante todas las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra infancia, cómo deberíamos estar viviendo nuestro presente. Nos dice que es importante volver a la hora siempre y pues evidentemente la manera más fácil de hacerlo es respirando para empezar a crear brechas de mente, perdón, para empezar a crear brechas de no mentes, que el Teo está haciendo algo y tal vez tire las luces. Pero perdón, les decía, para empezar a crear brechas de no mente o no ego, la clave es siempre regresar al presente. ¿Cómo regreso al presente? Puedo empezar a sentir en este instante dónde estoy sentado, dónde me estás escuchando. ¿Vas manejando mientras me escuchas? ¿Estás en el retrete en tu celular mientras me ves? ¿Me estás viendo tomando el celular en tus manos? Trata de sentir tus pies en este momento. Trata de respirar conscientemente. Trata de sentir tu cuerpo y eso te va a empezar a traer brechas de no mente. Para finalizar con este capítulo que es, digamos, la parte 1 del poder de la hora, donde abordamos directamente la desidentificación con la mente, me gustaría mucho que si llegaste hasta este instante, te suscribas, le des a la campanita, me dejes un like, un comentario y también me dejes saber si te gustaría que siga hablando del poder de la hora para tocar temas relacionados, por ejemplo, con cómo trascender el pasado, con cómo dejar de vivir en ansiedad por el futuro. Y para cerrar esto, pues quiero que sepas que desidentificarnos con la mente y dejar de tomarnos tan en serio todo lo que nos dice
evidentemente va a ser el primer paso para nuestra vida en paz. Ya ni siquiera pensemos en esta felicidad, éxtasis, no, yo creo que llega un punto en la vida donde tener armonía y tener paz se vuelve fundamental. Entonces, te hago una invitación a desidentificarte con la mente, a empezar a realizar tus meditaciones donde observes el pensamiento y te atrevas a mirar que esa voz y escuchar que esa voz no eres tú. Aquí está el secreto, te acabo de revelar algo que ha estado escondido a los ojos del mundo por mucho tiempo. Simplemente observa y escucha desde tercera persona. Observa lo que te dice la mente y no te ganches en absoluto y vas a empezar a ver cambios en tu conducta, en tu vida, vas a tener nuevos ánimos, vas a tener nuevas realidades porque la mente no va a tener de otra más que trabajar de la mano contigo, como ese surito tuneado al que te subes, arrancas, metes primera y te lleva a donde tú quieres. Sin más, yo fui Leo. Encantado del primer video del año 2024. Esperamos que sean muchísimos videos más y también esperamos que la comunidad siga creciendo. Gracias por todo lo que han hecho por Los Gatos También Medita hasta este momento. Les abrazo y nos estamos viendo la próxima. Bye.